A mi generación nos decían, si quieres trabajar en los medios, más te vale que tengas palancas. Buenos días, AmiQ. El día de hoy nos encontramos con Pamela Cerdeira para hacerle una pequeña entrevista. Bueno, pues me gustaría empezar con algunas preguntas un poquito más personales. Claro. Sé que, estuve leyendo que en tu carrera al inicio eras más enfocada en lo de espectáculos, estabas como en lo de reportaje, cosas así. ¿Qué fue lo que hizo que tú cambiaras el enfoque de tu carrera? Mira, siempre he tenido la cabeza llena de preguntas. Yo no planeaba ni siquiera dedicarme a los medios de comunicación. Yo estudié, mi licenciatura es en publicidad y yo me veía escribiendo campañas, escribiendo anuncios, escribiendo en cosas en donde la creatividad estuviera todo el tiempo. Pero el trabajo me fue llevando a los medios de comunicación. Empecé en el área de entretenimiento porque ni siquiera pensé que estar en el área de noticias era una opción. No tenía el camino, no lo había visto, ni siquiera estudiar periodismo, era algo que yo no había visto, ni tenía un ejemplo que dijera, bueno, yo quiero ser como ella o como él, que me inspiran y quiero lograr esto, no era lo que yo estaba viendo. La locución me llamaba la atención y empecé como locutora en radio musical, en Alfa Radio, y de ahí me fui a EXA, y entonces ese camino fue el que me fue llevando por el área de entretenimiento. Por ahí de los 23 busqué moverme al área de noticias, pero no sucedía y no sucedía, y yo creo que también tenía que ver con que me veía muy chica. Estaba en el área de entretenimiento, pero había hecho cosas que hacer reportajes, pues al final es periodismo que sea de color. No logré pasarme al área de noticias hasta que tuve la oportunidad de que me invitaran en Fórmula a conducir un noticiero en la noche que tenía una libertad creativa padrísima, y así fue como me fui acomodando. Así y a la par preparándome académicamente para cubrir todo lo que yo no tenía porque yo venía como de otro lado. Eh, Era sentía que desde el área de noticias iba a estar más cerca de poder responder todas esas preguntas que tenía. Y, por ejemplo, mencionas que no se estaba dando lo de llegar a los noticieros. Uh-huh. ¿Qué obstáculos enfrentaste en este cambio? Mira, yo creo que de entrada no conocer el camino y además era un momento muy distinto. A mi generación nos decían, si quieres trabajar en los medios, más te vale que tengas palancas. Porque si no conoces a alguien, no vas a poder entrar y no la vas a hacer. Para tu generación, si quieres estar en los medios, tú eres el medio. Y después los medios van a venir rogándote a que estés con ellos porque ya vieron que sabes hacer lo que sabes hacer. Entonces, ese camino era, uno, yo creía, era que me veía muy chica, y dos, tampoco tenía incluso ni la capacidad de pensarlo, de decir, bueno, a ver, si esto es lo que quiero, me voy a trazar un camino. Y voy a hacer casi como empecé en radio. Voy a buscar al director de noticias y voy a decirle que me vengo a trabajarle gratis 3 meses porque quiero aprender. Pero no lo vi, o sea, no sabía que eso era una posibilidad, no tenía ese pensamiento estratégico. Qué fuerte. Nosotros que somos estudiantes de periodismo empezamos todavía a hacer las entrevistas, a veces se nos dificulta un poco. ¿Nos podrías dar algunos de tus tips para entrevistar a gente? Me encanta que me preguntes eso porque durante mucho tiempo yo me pregunté qué elementos tiene que tener una gran entrevista o qué es lo que tienes que hacer para hacer una gran entrevista. Y encontré algunas cosas que son básicas, ¿no? La primera es informarte, buscar toda la información que tengas sobre la persona a la que vas a entrevistar, para que no te agarre en curva. Y la siguiente, y que me parece clave, y pondría las dos en el mismo número de importancia, es la curiosidad genuina, querer saber. Cuando tú quieres saber cosas de esa persona, y entre más popular o conocida esa persona es más difícil, porque pareciera uno cree que ya se sabe todo, porque ha tenido 1000 entrevistas o ha hecho podcasts, o sea, como que hay mucha información. Si tú tienes la curiosidad genuina sobre ciertas cosas, eso va a hacer que tu entrevista sea muy buena. Y por último, que me imagino que quienes enseñan esto te lo han de decir, porque es obvio, es escuchar. Saber escuchar, y escuchar no solamente con los oídos. Mientras estás haciendo una entrevista, tú seguramente estás pensando en la siguiente pregunta que me vas a hacer para que no tengas que voltear a ver. Estás pensando en eso, pero también me estás poniendo mucha atención.
De pronto hay locutores de radio que están entrevistando y están con el teléfono contestando mensajes. ¿No? Escuchas, sí, con los oídos, pones mucha atención a lo que te dicen, pero pones mucha atención a lo que no te dicen. Los silencios, cómo voltean cuando responden, cómo se mueven cuando haces una pregunta. Eso también te da muchas pistas de por dónde debería seguir la conversación. Por ejemplo, una pregunta relacionada a esta última es, para ti, ¿qué hace a un periodista bueno? Uy, es una gran pregunta porque además hay, me parece que dentro del ámbito periodístico, un tema de ego muy importante, ¿no? Y entonces a muchos periodistas, no a todos les encanta decir, él no es periodista o ella no es periodista, como si el ser o no periodista fuera una etiqueta que te ganas, no sé, ¿no? Yo creo que lo que hace un buen periodista es lo mismo que hace una buena persona. Tienes que tener rigor y un compromiso absoluto con la verdad. Y en esta intención de contar la verdad, liberarte de la mayoría de los sesgos y ser consciente de esos sesgos. Yo creo que eso hace un buen periodista. Y por ejemplo, hoy en día ser periodista pues te lleva a muchas cosas. Hay muchísimas ramas en las que te puedes enfocar y existen los periodistas 360. ¿Nos puedes contar un poco más o menos de por qué tú consideras que son importantes? ¿Por 360 te refieres a quienes hablan de muchas cosas? Que son como variados, que varían los temas de los que hablan. Ok. Mira, en dado caso yo me consideraría alguien así. Hay muchos temas que me apasionan. Me apasiona la política y no sé por qué, porque creo que es horrible. Me apasionan los temas de tecnología, me apasiona la lectura. Hay quien dice que las personas, cuando no eres especialista en algo, entonces no sabes nada, ¿no? Porque sabes poquito de algunas cosas. Sin duda hay áreas que requieren de una altísima especialización, como los periodistas que escriben sobre salud. Y la especialización es algo que nos falta en el país. Pero yo respondo a mis intereses, y por intereses es aquello de lo que quiero saber más y que creo que es importante. Y eso es genuino. Si yo estuviera todo el tiempo reportando sobre un mismo tema, me daría un tiro. Sería aburridísimo. Y es importante porque creo que las personas también somos así. Respondemos a muchas cosas. No solamente eres periodista o estudiante de periodismo, eres también una hija o hermana o amiga, y la cantidad de temas que te pueden interesar son muchísimos. Y creo que eso también nos hace pues, más cercano a la realidad. Por ejemplo, mencionas que a ti te encantan los temas de política, ¿no? ¿Tú crees que las mujeres, sabiendo todo el contexto de cómo está México con el tema de los periodistas, que las mujeres se encuentran en una situación más vulnerable que los demás? Sí y no, y depende desde qué tipo de vulnerabilidad vayas a medir. Sucede como en todas las categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que si ponemos un hombre y una mujer, la mujer va con desventajas, pero si la mujer es una mujer indígena, entonces lleva más desventajas, pero si es una mujer indígena con discapacidad, pues entonces está en muchas mayores desventajas que el resto. Entonces, en las mujeres periodistas, por supuesto, porque llegan a las redacciones y les dicen, ustedes no saben escribir, porque generalmente la mayoría de los directores editoriales son directores hombres, entonces va a tener muchas más trabas en llegar. A lo mejor los temas que le importan son temas que el resto de sus compañeros o sus jefes van a decidir que no son relevantes. Entonces sí tenemos muchos más retos. Ahora, hablabas de la circunstancia especial de México, de la violencia contra las y los periodistas. Asesinan a más hombres periodistas, eso es un hecho, pero se comparte con la misma estadística de hombres asesinados en el país. En efecto, son más hombres. Pero sí estas otras violencias, creo que las de todos los días, que son las que tienen que ver pues, con el género. Bueno, pues eso sería todo. Ya no tenemos más tiempo, tristemente, pero muchas gracias por acompañarnos y pues por ayudarnos con nuestra agencia. Feliz, gracias a ti. Muchas gracias.